Vean cómo los pusimos para el efecto pendular, ¿no? Pasamos de lo gracioso a la tragedia, de la tragedia a lo simpático y gracioso, ¿no? Aquí tenemos el choque en en confrontación de contrarios de la India María, pero aquí está llegando del campo a la ciudad, ¿sí? Con toda la ingenuidad que le da su contexto de origen rural, ¿sí? Hambre. Y otra Mira, vez, con esto nos alcanza para echarnos una torta para los dos. De lo alegre y de lo fresco a lo sórdido, ¿sí? ¿A comer, güey? Si dije una torta. Y desde mañana lo voy a poner a chambear, ¿eh? Y crea que es de Oquis. ¿Chambear? ¿Qué es eso? No se preocupe, yo le enseño. Aquí tienen los otros 25,000 pesos. Muy pronto le voy a dar lo demás. No se preocupe que yo haré buen uso de este dinero. En las manos apropiadas hará que usted salga de aquí lo más pronto posible. ¿Y cómo, para cuándo? En cuanto usted termine de darme el resto. No, pues eso sí, ¿verdad? Oiga, ¿y qué noticias me tiene de mi hijo? Ah, precisamente, aquí le envía esta carta. Vamos a avanzarle esta tarea para que nos dé tiempo para los comentarios. No la siga, tengo mota. Y ya para cerrar las imágenes, ¿no? Este es el final de Ratas de la Ciudad, precisamente. Y vean, nuevamente, la representación telenovelera de la pobreza, ¿sí? A ver si le cortas tantito ahí. Ajá. Dice, Jesús González Requena califica a la televisión como vacía de ideología. Según él, la televisión y su público no se caracterizan por una ideología o sistema de creencias, solo por la posición escópica de la televisión es el objeto al que el público atiende. En vez de apoyar una ideología, tiende a vaciar los sistemas de valores. Todo se reduce a espectáculo. Entonces, el ciudadano convertido en espectador que ve la televisión y campañas electorales televisadas, tiene dos formas de acceder a la misma, porque o se compran bienes materiales y se vota, por ejemplo, puede ir acompañados esos dos discursos. ¿Sí? Entonces, la televisión básicamente lo que nos presenta responde a lógicas del mercado. La televisión construye un mundo aparentemente neutro y que supuestamente representa el mundo real, pero como precisamente es una representación, evidentemente no es el mundo real, sino es el mundo real que quieren los que controlan la televisión, que nosotros asumamos como dicha realidad, ¿sí? La televisión hace que la gente genere falsas necesidades y eso afecta a los menos dotados económicamente, con lo cual se frustran porque la televisión postula que la felicidad se consigue con el éxito, aunque recuerden que hay una telenovela que se llama Los ricos también lloran, ¿cierto? Y el éxito significa bienestar económico y social y los mayores deseos de las personas son a cambio de dinero. O sea, la televisión en alguna medida nos vende la idea de que la solución a los problemas son los recursos materiales, aunque eso por supuesto es simplemente una parte del discurso de consumo. Y ya para terminar les propongo lo siguiente, dice, después de este recorrido me gustaría terminar la exposición retomando a la autora con quien la inicié. La propuesta filosófica de Paulette y Dieterlin resulta relevante al considerar la problemática económica y psicológica, tanto individual como social, que trae consigo la pobreza y la necesidad de establecer una política social justa, ¿sí? En México la pobreza ha llegado a tener niveles trágicos que afectan la dignidad humana. La pobreza es una condición, como dice la autora, que impide que se satisfagan las necesidades básicas de las personas y que participen plenamente en la sociedad. ¿Sí? Las margina, las limita, no les da voz, como hemos visto a lo largo de este recorrido, ¿no? Y como reflexiones finales les propongo lo siguiente. Dice, la banalización de la pobreza en los medios, al margen de noticieros y documentales, tiene un serio impacto en la percepción del público. Los pobres, como ya se mencionó, son glorificados como depositarios de una serie de virtudes que evidentemente perdían en caso de cambiar de condición, o son representados como un grupo de marginados cuya condición no tiene solución. Ellos sella su destino, transformarlo, en el caso de glorificarlos, transformarlos es contaminarlos. Los estereotipos jocosos disfrazan la tragedia, la miseria y su drama cotidiano. Las cintas realistas exhiben dicho drama, presentan a la pobreza en toda su sordidez, siembran al espectador, no denuncian la pobreza porque ese no es su objetivo y en estricto rigor no les corresponde dicha responsabilidad. Pero para
para concluir, ¿qué acciones transformadoras están a nuestro alcance? Primero que nada, promover la construcción de una conciencia, dejar de ser un espectador pasivo, cuestionar y cuestionarnos si lo que los medios presentan con el objetivo de divertirnos es realmente algo que deba provocarnos diversión y risa. De esta conciencia partirá un acercamiento más cauteloso hacia estos productos y podremos promover desde nuestras limitadas trincheras, ya sea nuestra familia, el aura, espacios laborales, que termine esta dicotomía que separa a los pobres de la pantalla de los de la vida real, más cercanos a nosotros y sin embargo quizá por ellos más silenciosos e invisibles. Muchas gracias. Les agradecemos esta tan interesante ponencia que nos lleva a muchas reflexiones y que pues precisamente en este momento sería la oportunidad de intercambiar qué es lo que pensamos acerca de cómo los medios de comunicación han abordado el tema de la pobreza, cómo es que desde su lugar de interés, ¿no?, quieren incidir en la percepción de la gente acerca de algo muy real en nuestro país, que es la pobreza, la extrema pobreza, tanto en las ciudades como en el campo, y que finalmente no nos permiten tener una visión real de todo lo que esto implica y de la magnitud que en estos momentos social, económicos de nuestro país está teniendo esta situación. Hace poco, 2, 3 días, escuchaba que ya se está trabajando con la gente que vive en situación de calle y decían que en la Ciudad de México habían 3,000 y tantas personas, que definitivamente ese número no es real, y que de los cuales el 74 o el 77% eran hombres y decían que el resto mujeres, no hablaban de los niños, muy poco, y que ya estaban trabajando con ellos, que incluso ponen el ejemplo de un chico que había logrado insertarse en el mundo laboral en una gran cadena de hoteles. Definitivamente, pues, muchas mentiras, se manejan muchas mentiras, y ubicaban también a la delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez, parece que Gustavo Amadero, donde principalmente se encuentra la gente que vive en situación de calle, o como en Canadá o en Francia hablan de la gente de Saint-Sabri, pero no hay realmente una preocupación que lleve a que se atienda esta problemática. Es en el sentido de los que están en pobreza extrema, ¿no? Pero igual en tiempos estaba viendo la película donde sale Cantinflas y que dice militar, ¿no?, que el jefe de bomberos, yo creo, de que el agua es un servicio público, y dice, sí, pero pues yo me quiero bañar y salen unas gotitas. Y de qué año estamos hablando, ¿no? 1960, 50 por ahí. Y en estas épocas igual, estamos en la delegación Iztapalapa, la gente paga agua pero no recibe agua, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ustedes hacer sus comentarios. Antes de que se me olvide, muchísimas gracias a Javier Castellanos, que me preparó las imágenes, y que el pobre sufrió mucho conmigo porque le cambié la jugada varias veces en el orden, etcétera, etcétera. Entonces, como dicen, cualquier error en el orden de las imágenes fue mío, no de él, que bastante me siguió el juego. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Entonces, bueno, sí, un aplauso para Javier, claro. Muchas gracias. ¿Sus comentarios? Sí, por favor. Pues muchas gracias por su presentación a la doctora, pero me quedan algunas interrogantes que seguramente seguiremos discutiendo a lo largo de todas estas pláticas. Para mí la pobreza
como usted la representa en los medios de comunicación, tiene por lo menos dos maneras de representarla. Una es la que usted nos ha expresado y que ha sido la más extendida en amplios núcleos de la población. Pero para mí existen otros materiales que expresan las causas de la pobreza. En los materiales que usted nos presenta nos dice cómo se vive la pobreza de alguna manera, pero pienso que hay materiales muy interesantes por el otro lado que nos hablan de las causas de la pobreza. Y esos materiales, uno que se me viene a la cabeza es la rosa blanca, por ejemplo, que indirecta o directamente nos dicen qué es lo que la provoca. Obviamente que estos segundos materiales son mucho más censurados por el gobierno y todos sabemos que lo que pasa en la televisión tiene que pasar primero por la censura del gobierno. Entonces pienso que esos materiales que usted nos presenta ya no se están produciendo con la misma intensidad en la actualidad, sino que está dando lugar justamente a los otros materiales. Entonces, yo quería saber cuál es su opinión, si efectivamente esta percepción que yo tengo es la que se está dando y de qué manera puede seguir impactando en el futuro en esa mayor conciencia sobre la pobreza, que no nos quede nomás la idea de cómo se vive, sino cuáles son las causas que la provocan y que en vez de que se extienda a núcleos tan reducidos de la población, se extienda a núcleos más amplios. Y la otra pregunta es, las canciones, la radio, ¿no forma parte de los medios de comunicación? Porque también ahí hay una expresión de la pobreza. Gracias. Buenas tardes. Yo lo que tengo es un comentario. Ahorita estábamos comentando, bueno, ¿en qué momento encuentra uno gracioso reírse de la pobreza del de enfrente o de la propia? Se me ocurren dos cosas. A veces cuando uno ve situaciones terribles, aquí se aplica un dicho que tenemos que, pues mejor reír para no llorar, ¿no? Entonces mejor hacemos broma de lo que es la maldición de todos y empezamos a reírnos de nosotros mismos y del vecino. Pero también estaba reflexionando en que hay un punto en que los medios de comunicación no victimizan, sino que hacen que el pobre asuma la culpa de ser pobre. Ajá, porque por ejemplo en el caso de los indigentes, yo he visto reportajes en las noticias donde presentan al señor que cayó en desgracia, ajá, que habla 5 idiomas, pero ahora terminó viviendo en la calle. Y a lo mejor uno piensa, bueno, fue su culpa, vive en la calle porque él no se puso vivo. O también se nos presenta al pobre muy industrioso, ¿no?, que se vuelve nuevo rico. Y es como un ejemplo de, bueno, si él pudo, tú también. Entonces, sí, entonces si eres pobre es porque tú no le pones suficiente esfuerzo, empeño, ¿no? Empeño. Sí, entonces aquello se vuelve como un círculo vicioso, porque además de que en efecto, como dijo usted, el pobre vuelve suyos esos valores de la pobreza presentados o diseñados maquiavélicamente por alguien más, porque bueno, los niños en la calle siguen repitiendo las gracias o las palabritas que todavía se oyen en El Chavo y programas anexos, ajá. O sea, hacen propios esos chistes y esos valores, pero también, insisto, el círculo vicioso va en ese sentido, ¿no? Tú eres pobre porque te lo mereces, ajá, porque no has hecho lo necesario para salir de esa pobreza. Ajá. ¿Y hacemos una de todas juntas? Una tercera. Una tercera. Ajá. Una tercera participación. Sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones a la, perdón, un poco más de la, felicitaciones a la doctora Estela Báez. El tema de pobreza yo creo hoy es un tema, hoy y desde hace muchas décadas, si no decir siglos, es un tema muy importante, ¿no?